Recibimos en el día de hoy un economista de carrera, Antonio Siriaco, además de ser Vicedecano. vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por lo tanto, profesor, profesor, que eso significa que la enseñanza, hasta la forma de cómo explicar las cosas en la rama de la economía, tiende a ser fácil de entender. Profesor, buenos días y bienvenido. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación, por este programa matutino por la mañana. Y estamos a su disposición para cualquier tipo de preguntas y comentarios. Bueno, yo quiero que hablemos de la realidad de hoy día aquí en la República Dominicana en el plano de la economía, pero antes de eso yo quisiera que nos contara un poquito de la UAS en este nuevo desafío que usted tiene por delante como vicedecano de esa Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Cómo ha venido el proceso y las aspiraciones que tiene usted en este nuevo puesto, los desafíos que tiene por delante, que quisiera poder agotar y concretizar. Mira, yo pienso que la universidad tiene una gran oportunidad en estos momentos con la doctora Emma Polanco. Yo conozco a la doctora Emma Polanco desde que ella fue decana e incluso trabajé en su gestión. Y yo creo que ella tiene todas las condiciones para hacer una universidad o comenzar la transformación que requiere la universidad. La UAS es una macro universidad que requiere cambios y procesos y adecuarse a los nuevos tiempos. Pero aunque Siriaco, discúlpeme Sí. que le interrumpa, ese desafío va acompañado de una deuda gigante que tiene la UAS de más de 1.500 millones de pesos, según la declaración de la propia Emma Polanco. Mira, este semestre se inscribieron 27.000 estudiantes. Ajá. 27.000 estudiantes. Eso significa que es la población de varias universidades privadas. Claro, yo soy de los profesores que tiene la idea de que la universidad también tiene que buscar otras fuentes de financiación. La universidad no puede estar todos los años reclamándole al gobierno una cantidad de recursos. Entendemos nosotros que si bien es cierto que la UAS requiere recursos importantes, pero también tenemos nosotros que internamente buscar otra fuente de financiación a través, por ejemplo, el posgrado ha sido una fuente en los últimos años que le ha permitido a la universidad generar casi 800, entre 800 y 900 millones de pesos al año. Es decir, hay facultades que te generan 100 millones. Sí. Eso todo es al margen del presupuesto que da el gobierno central. Otras te generan 50, otras te generan 60. Y eso es importante porque eso es una posibilidad todavía que se puede seguir explotando y tratar las facultades y la universidad de ir equilibrando el presupuesto. Obviamente que cuando tú tienes una universidad donde tú no le puedes cerrar la puerta a una cantidad importante de jóvenes que de una forma u otra quieren ingresar a la universidad, eso te genera un problema y un impacto a nivel del presupuesto. Yo, por ejemplo, yo soy de los profesores que soy partidario de establecer una especie de cuota todos los años. O sea, ¿por qué? Porque la universidad se está cargando un problema que ella no lo está generando. O sea, la universidad sencillamente recibe estudiantes que vienen de la preuniversitaria. Muchos de esos estudiantes, en cierta manera, todavía no tienen la formación suficiente. Entonces, de repente, si tú dices vamos a recibir 10.000 o 5.000 estudiantes y dejas 17.000 estudiantes fuera, tú le estás generando un problema al gobierno, a la sociedad. No es fácil, porque si el gobierno decide becar a esos estudiantes, las universidades privadas no tienen esa capacidad. Sí. Porque la gran mayoría de las universidades privadas están concentradas en la capital. Por ejemplo, tú vas a Barahona y tú no vas a encontrar a Pucamaima, tú no vas a encontrar a INTEC, tú no vas a encontrar a UNIBE. Entonces, ¿es casi una sobrepoblación, profesor, lo que hoy día existe en la Universidad Autónoma?
Sí, evidentemente Sí. nosotros estamos recibiendo una cantidad de estudiantes que verdaderamente no tiene la universidad posibilidad, vamos a decir, material de tener las aulas, los profesores. Entonces, por eso es que uno escucha a los rectores, en este caso a la rectora, decir que la universidad requiere de un presupuesto de mayor. Por eso, y es por precisamente... Pero también porque se decía salió a relucir Sí, sí. en estos días que la UAS tiene más empleados que profesores. No, eso es verdad. Pero te doy un dato. Por ejemplo, la Universidad Pública de Puerto Rico, por poner un ejemplo, que tiene 60.000 servidores, cuando yo hablo de servidores universitarios, estamos hablando de profesores y empleados. Y tiene un presupuesto de casi 10.000 millones de dólares. Imagínate tú. Oye bien, entonces la Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy, en estos momentos, solamente tiene 180.000 estudiantes. Oye bien, 180.000 estudiantes más 2.800 profesores y 3.000 y algo de empleados. Perfecto. Cuando tú sumas el número de servidores universitarios entre profesores y estudiantes y empleados, el presupuesto no da en términos incluso... No, pero la capacidad también de un profesor de tener en un aula 60 estudiantes, eso no puede ser. Entonces, eso en algún momento la sociedad dominicana tendrá que revisar eso. Pero por eso yo digo que nosotros en la universidad tenemos que hacer reformas internas. Pero también... ¿Para qué? Para que la gente no crea. Porque algunas veces yo digo eso y entonces la gente riposta y dice, bueno, es verdad, la universidad tiene más empleados que profesores. Y es cierto, nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente a nivel interior. Pero yo siempre digo, vamos internamente a hacer reformas importantes para que luego nosotros vayamos a la sociedad y la sociedad nos pueda entender. Porque mientras nosotros estemos sencillamente con una serie de distorsiones internas, no es verdad que la sociedad nos va a creer a nosotros. Ahora, profesor, aquí esa es la realidad. aquí hay un problema de fondo que por lo que usted está diciendo es fácil de identificar. Y ahí juega un rol muy importante el Estado, el gobierno, con el Ministerio de Educación Superior, donde las políticas en ese aspecto deben ser revisadas, porque hablar de una cantidad tan importante de jóvenes que todos los años se quieren insertar, ya van a pasar a la universidad, a la facultad ya, bueno, ahí hay un problema porque quizás están entrando una cantidad de jóvenes que bien pudieran ir a áreas de carreras técnicas y no universitarias, porque no todo el mundo, porque también ese es otro problema de la República Dominicana, cuántos profesionales en las distintas áreas se necesitan y cuántos técnicos en las distintas áreas se necesitan. La UAS yo creo que la UAS puede hacer un gran aporte en ese sentido, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, porque usted decía, y yo lamento mucho que eso sea así, que ingresan a la universidad una serie de estudiantes que no tienen la capacidad para empezar una carrera, porque no tienen la base adecuada para ello. Entonces, ¿cómo provocar esa transformación de lo que es la estructura de los procesos de inserción en los distintos niveles? ¿Cómo hacerlo? Porque ustedes no deberían de tener un sedazo un poquito más fino para cuando pretendan ingresar muchos estudiantes, decirle, mire, usted lamentablemente se ha quemado, usted no puede entrar aquí, la universidad no lo puede aceptar, como lo hacen en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Pero mira que, o sea, qué bueno que tú pusiste ese tema. El colegio universitario, que no es el ya colegio como tal, es un ciclo básico. Supongámoslo siguiente. Que es un año, ¿no? Sí, ¿verdad? Los estudiantes vienen del bachillerato, entran al ciclo básico y entonces ahí tienen mucha dificultad, porque no pasan las matemáticas, los laboratorios, la física, que son carreras duras, vamos a decir, que son asignaturas duras. ¿Qué ocurre? Eso es un bachillerato. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Mira, como el MINER tiene un presupuesto de 152.000 millones, ¿por qué usted no financia eso? Porque eso la Están universidad... evacuando una serie de estudiantes. Entonces, cuando... ¿Financia el colegio universitario? Pero claro que sí, porque es un colegio.
O sea, estamos sencillamente dándole física, química, biología. Reforzándole todo eso. ¿Por qué? Porque no salen con la formación. Entonces, eso es un problema que la universidad tiene y que todos los años, oye bien, eso tiene un costo de más de 30 millones para la universidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, yo no puedo aguantar eso. Ninguna universidad del mundo hace eso. No. Oye bien, No. Cuando tú entras a la universidad, tú entras directamente a la carrera. A la carrera. Entonces, si nosotros quitamos, y se lo hemos ofrecido a Arminelli, no, mira, la UAS no puede cargar con eso, que es un además, problema. 30 millones no le representa mucho. Entonces, esos profesores, ellos lo gastan en mochilas. Claro, esos profesores que dan física, que dan química, usted lo va a financiar. Y esas son las reformas. Este es un país que todavía hay que hacer reformas. Ustedes hablaban, por ejemplo, de las ARS y de las AFP. Esas son reformas que hay que hacer en la seguridad social en la República Dominicana. Sí. O sea, no es solamente meter plata, sino también hacer un gran pacto. Nosotros hemos propuesto un gran pacto precisamente para reformas pendientes que tiene la República Dominicana y dar un salto importante. Mira, esta economía crece y crece mucho, pero el problema es que tuve el gran contraste, donde hay un teleférico muy moderno y debajo del teleférico no son casas bonitas que hay, son casuchas. Sí. Entonces, esos son los contrastes que nosotros debemos de ir rompiendo. Entonces, en el caso de la educación tiene que ser integral. Ustedes hablaban de que hay un componente todavía en esa cadena que hay de preuniversitaria y de universidad, hay un componente hay un vacío en intermedio, que es la gran educación técnica superior. Mire, Ciriaco, el representante del Banco Mundial dice, le preocupa el manejo de la deuda en relación al PIB en la República Dominicana. ¿Qué usted opina de eso? Mira, yo siempre he dicho, y yo parto siempre del sentido de precaución. En los mejores momentos, en el 2007, de la economía mundial, donde las calificadoras de riesgo decían que todo iba bien, ¿qué ocurrió? Que explotó una gran crisis, que estamos prácticamente saliendo o hemos salido de esa crisis. Hoy y este mes ya son 10 años de crisis, de haber explotado ese problema. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto que la República Dominicana, cuando hace una colocación de la deuda, hay una demanda por encima de lo que se oferta, no es menos cierto que hay un entorno internacional que cada vez se torna más adverso. En el sentido de que las tasas de interés son más altas y hay posibilidad de que este mes y en diciembre se incrementen las tasas de interés, conflictos a nivel geopolítico, conflictos comerciales. Fíjense ustedes que hay 3 países que ya entraron en crisis producto de el fortalecimiento del dólar, el caso de Turquía, el caso, por ejemplo, de Indonesia, Argentina. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no generar una burbuja de que todo está bien y hay que tomar prestado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sistema tributario quizás el más perverso que hay. Sí. El sistema tributario, a pesar de que la economía ha venido creciendo, eso no se ha traducido en mayores ingresos tributarios, por muchas razones. Porque hay un sistema tributario donde es inequitativo, muchos impuestos indirectos, eso sobrecarga mucho a una población que consume mucho. Y eso entonces te genera un problema en las finanzas públicas. Cuando tú te endeudas demasiado, al fin y al cabo tú tienes que pagar eso con ingresos tributarios. Si los ingresos no suben, entonces tú en el largo plazo estás generando un problema de caja. Por ejemplo, hoy en día, por cada 100 pesos que le entra al gobierno tributario, 24 lo destina al pago de intereses. Y eso no lo digo yo, eso tú analizas la ejecución presupuestaria del semestre de la Dirección General de Impuestos Internos, y si tú le sumas lo que se amortiza de deuda entre amortización e intereses, tú estás destinando alrededor del 48% de los ingresos tributarios. O sea que de cada 100 pesos, entre 48 y 50 pesos tú lo tienes que pagar. Eso te queda, eso implica que cada vez más
te quedan menos recursos para tú hacer inversiones en salud, en educación, en infraestructura. Y eso, en la medida que la deuda crece, ese margen se va ampliando. Por lo tanto, ese es el problema y por eso es que los organismos internacionales dicen eso, pero lo dicen de forma muy diplomática. Tú agarras el informe del del Fondo Monetario. Y es preocupante. Y en la página de anexo te hacen las proyecciones de la deuda y te habla de un 50, 52, proyectado hacia el 2020. Entonces, yo creo que esos son los elementos que uno como ciudadano, como académico, sin ánimo de uno entrar ni atacar a nadie, sino sencillamente, eso parte de una responsabilidad como ciudadano, de uno hacer una advertencia. Que uno no quiere que no se dé nada de eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay un entorno que cada vez es más preocupante. Y eso, al fin y al cabo, el gobierno está consciente y las autoridades están conscientes de que eso se resuelve haciendo un gran pacto fiscal. Sí. Pero eso tiene un costo político. Y por eso es que eso no se ha planteado. Las reformas tienen costo político, pero también tienen beneficios políticos. Por ejemplo... O beneficio al ciudadano, o al a la ciudadano, ciudadanía, sobre todo, que impacta de manera positiva siempre y cuando sea un buen pacto. Nadie puede negar que al principio se vio el pacto educativo y el 4% de la educación como un costo político. Pero cuando una vez tú entras al gobierno y tú destinaste el 4%, 152 mil millones en estos momentos, donde ahí se reparte todo, ahí da para alimentos, ahí da para zapatos, ahí da para libros, ahí da para mochila, ahí da para construcciones. Entonces, cuando tú ves toda esa amalgama de adeptos que eso te puede generar, entonces eso tiene un efecto multiplicador en las provincias, en las regiones, y eso da para mucho. Eso es un pequeño gobierno, eso es un pequeño presupuesto. Por supuesto, grande. Profesor, que también eso va en detrimento de otras instituciones claro, del Estado. De otras instituciones. Porque, bueno, si usted tiene 5 hijos, usted no puede coger uno de los hijos y le da todo y a los otros lo deja sin nada. Usted tiene que ser equitativo y a los 5 muchachos meterlo en el colegio, quizás no en uno tan bueno, pero sí meterlo todo en un nivel. Entonces también eso había que verlo, porque se le dio demasiado a educación. Y se le quitó a otro. Y se le quitó a otro, el cual está también sufriendo las consecuencias, pero además a ese que se le dio no tenía una planificación para poder invertir bien o usar bien esos recursos que se le están dando de golpe y porrazo sin tener una planificación de que aquí voy a gastar tanto, de que aquí voy a poner tanto, y eso va a tener un impacto a mediano o largo plazo. Y esos son los elementos que uno tiene que observar. Fíjate, por ejemplo, siguiendo con el endeudamiento, ¿por qué la República Dominicana durante los últimos años se ha endeudado? Bueno, porque hubo una época donde los intereses a nivel internacional estaban por el piso. Regalando. Regalando. Sí. Y los precios del petróleo, por ejemplo, el presidente actual, a partir del 2012, 2013, lo llegó a tener entre $35 y $45. Sí. ¿Tú crees que él tuvo precio del petróleo como el gobierno pasado de Leonel Fernández a $140, $144? No lo tuvo. No lo tuvo. Entonces, esos son elementos que le han permitido, por ejemplo, al gobierno actual, un incremento de la deuda. Pero ya eso no se puede. Ya no se puede. ¿Tú sabes por qué no se puede? Porque el entorno es diferente. Mira, en el presupuesto del año 2018, los precios del petróleo se están fijados en este presupuesto a $49 el barril. Pero durante todo el año han pasado en promedio a 68, 69. Sí. Entonces, es más costoso, la factura petrolera es más costosa. Sí, Ciriaco, usted dice el endeudamiento, pero la economía está en expansión. Claro. Mantiene un crecimiento del 7%. De hecho, los organismos internacionales hablan del milagro del Caribe. Sí. Y entonces eso, ¿cómo encaja con ese incremento de la deuda? No, porque, oye bien, la deuda es producto de un déficit. Y entonces, todo lo que es déficit, al fin y al cabo, se traduce en deuda. Eso pasa con nosotros. Cuando tú tienes en tus finanzas personales, tú tienes 100 y gastas 300, tú tienes que financiar eso. Claro. Entonces, el déficit de este año está estimado en 2.2, 88 mil millones de pesos.
Y Pero si fíjate, nos vamos a lo general en 200 y pico de... claro, entonces, ¿qué ocurre? Y fíjate, ese es el déficit del gobierno central, pero hay déficit oculto. Por ejemplo, si el gobierno decide transferirle al Banco Central Que no lo está 50 haciendo mil durante- millones y no lo transfiere, eso también se hay Eso que es parte sumarlo. del déficit. Parte del déficit. Sí. Entonces, fíjate, si tú leíste, ustedes leyeron los lineamientos presupuestarios para el presupuesto del 2019, el gobierno lo dice clarito ahí. Una carta que le envía el ministro de Hacienda al presidente de la República, diciéndole la necesidad para el presupuesto del año 2019 de disminuir el financiamiento. Y por eso se habla de tener un presupuesto parecido o menor al presupuesto del año 2018. Sí. Pero es por eso. Lo que pasa es que tú no puedes sencillamente vender pesimismo. Cuando el gobernador del Banco Central habla y dice que la economía creció 6.6 y que puede terminar creciendo 7%, claro, él está hablando como él debe de hablar, siempre con ese optimismo. Sí. Pero tú sabes, y todos nosotros sabemos, que la segunda mitad es una mitad que la economía no es verdad que va a crecer, se va a desacelerar un poco, por muchas razones, por razones incluso hasta del impacto de la sequía que se puede expresar, de los fenómenos climatológicos que uno no sabe, ojalá que nada ocurra, pero son expresiones que siempre ocurren después de la segunda mitad. Y evidentemente no estamos diciendo que la economía dominicana no es la que más crece, sí crece, pero también hay un elemento de carácter redistributivo que nosotros tenemos que darle sustento a ese crecimiento. Eso es lo que nosotros y además siempre... del impacto que produzca en una sociedad, Claro, porque claro. la gente lo que más le molesta es que el Banco Central venga Diga, diciendo que creció 7, pero los bolsillos claro, del pueblo deprimidos pero, cada vez más. Pero oye esto, si ustedes leen el informe de la economía del Ministerio de Economía y Planificación, entre el 2016 y 2017, el ingreso real cayó levemente. ¿Qué significa eso? Que en un contexto de economía creciendo, el ingreso de la gente cae. O sea que no hay O sea, una distribución. pero sí, Exactamente, Diaco, se está concentrando. se está Eso es lo que te concentrando, dan. cada vez más concentrado Claro. y disminuyendo. Entonces la brecha se está abriendo más. se amplía. Se amplía entre pobres y ricos. Claro. Ahora, ante un panorama tan adverso como el que tenemos, ciertamente que la economía crezca, pero que eso no se siente. Una deuda que se agiganta cada vez más y que en vez de ir bajando, la proyección es que vaya creciendo. Que vaya creciendo. Que vaya no lo digo creciendo, yo, sino los organismos internacionales lo dicen. Pero no es porque usted lo diga o no lo diga, es porque esa es la Esa lógica. es la realidad. Y la realidad. O sea, esa es la realidad. Claro. No tiene que venir aquí un economista Alguien de Harvard para decir eso. una cosa Claro. tan elemental como Y que esa. es evidente. Es evidente. Claro. Ahora, profesor, quiere decir que se hace más que urgente una reforma fiscal en República Dominicana, y de no hacerse, ¿cuáles son las consecuencias? Porque estamos hablando de un modelo completamente agotado, todo el mundo lo sabe, y el gobierno no ha asumido esa responsabilidad que tiene con este pueblo dominicano, las consecuencias de no asumir ese compromiso con el pueblo dominicano. Mira, yo creo que porque la gente aquí asocia reforma fiscal con aumento de impositivo. No, Porque es una reestructuración de lo que es. Porque también puede hacer que, por ejemplo, tenemos el ITEVI más alto nosotros. Sí. Y yo creo que una reforma fiscal pero ¿quiénes que se son haga, los que lo pagan el ITEVI? Los hijos de Machepa. así Los es. ricos pagan lo mismo que el pobre. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que esa tasa de ITEVI tratar de bajarla. Aunque tú digas, bueno... Pero te aumentan la tasa imponible. No, pero claro, aunque tú digas que la base imponible sea más la base imponible. Pero la tasa, porque la tasa es lo fuerte realmente. Entonces, yo creo que tenemos que aliviar esa parte. Hay exenciones, por ejemplo, que yo creo que hay que sacar. Que hay que sacarla, Sí, porque aquí hay sectores que de los años 70 están recibiendo exenciones. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, mira, por ejemplo, el sector turismo. No es el mismo tratamiento que hay que darle a un inversionista que vaya a invertir en Barahona o que vaya a invertir a Pedernales. o a Pedernales que a Punta Cana. Exacto. Porque se requiere más en Punta Cana. Yo le doy el 100% allá en Pedernales y en Barahona.
y le doy el 10% aquí en Punta Cana. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo lógico. Y lo lógico. Entonces, y que le dejen de estar dando tanto combustible claro, a gente multimillonaria. ¿verdad que sí? Entonces, ese es un problema. Solamente de combustible aquí hay exenciones que sobrepasan los 18 mil millones de pesos. Ese es el problema. Entonces, yo creo que esos son de las reformas que nosotros tenemos que hacer. Y hay que hacerlas. Porque mira, el mismo Banco Mundial dijo, la República Dominicana es un país de renta media. Si quieres romper ese techo, tiene que hacer reforma. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir lo mismo, vicioso. creciendo, crecemos. Pero el y la gobierno gente dice no... que ellos han reducido ese déficit con ajustes internos. Eso es una hipocresía la oye, que bien, hay, entonces, profesor. Hay déficits que son ocultos. No le están pagando al Banco Central. No, desde hace mucho Desde no lo hace están mucho. haciendo. El déficit Y eso está cuasificado que ahí. dejó Hipólito, Claro, no es verdad que le eso- están transfiriendo eso esos está fondos ahí. al Banco La deuda del Central. Banco Central es una deuda que crece, que crece, que crece. Y eso es un problema. Profesor, ha sido más que un placer conversar con usted y pronto lo vamos a tener. A ustedes. Tenemos que invitarlo cada cierto tiempo para hablar sí. de economía porque la gente le interesa mucho el tema económico. Y es bueno. Y usted es muy equilibrado en las además opiniones. usted es muy no solamente equilibrado, sino que profundiza en los temas y es lo importante. Y además lo sabe explicar muy bien qué es lo que importa. Porque al final yo no quiero aquí a una gente que me venga explicando, ¿verdad? Que la luna tiene no sé cuántos Claro, cráteres, claro. y entonces de una forma que mi público no lo pueda entender. Gracias al profesor A ustedes. Antonio Siriaco, a ustedes amigos también gracias por el favor de seguirnos en este magnífico martes. Yo espero que sea un día de muchos frutos, de que ese trabajo a veces tan arduo, tan intenso, tenga sus resultados positivos, porque de eso se trata. ¿De qué te Hasta vale a ti mañana. trabajar mucho y no tener resultados Así es. positivos? Compañero, pásela bien. Hasta mañana, que la pasen bien. Que le vaya bien, compañera.